La historia de Ana Bolena, reina de Inglaterra y segunda esposa de Enrique VIII, ha sido contada de mil maneras. Hay películas, series de televisión, libros, algunos históricos, otros no tanto, y por supuesto la ópera de Gaetano Donizetti, Anna Bolena. También inspiró artículos de moda que van desde muy simpáticos a perturbadores. Pero hay algo que distingue a la ópera de todas estas otras versiones y es la manera en la que decide retratar no solo a Ana Bolena, sino también a Jane Seymour, la dama de compañía que va a pasar a ocupar su lugar y contribuir en su condena y ejecución. Así que veamos un poco cuál es la historia de Ana Bolena, cómo decide Donizetti contar esta historia y cómo se distingue de las versiones más populares de Ana Bolena de cine y televisión. Soy Ana Castro Greenstein de How I Met the Opera en colaboración con Les Arts Valencia. Esto es brevemente la historia de Ana Bolena. Ana Bolena fue la segunda reina del rey Enrique VIII de Inglaterra. Enrique había estado casado más de 20 años con Catalina de Aragón, pero había comenzado a resentirla por el hecho de que solo tenían una hija llamada María y no un hijo llamado Mario. Y acá es donde Enrique empieza a interesarse en Ana Bolena. Ana Bolena era una dama de compañía de Catalina, venía de una buena familia y tenía muy buena educación. Parte de ella la había conseguido en la corte de Francia. Había tenido 2 intentos de matrimonio previos, uno de ellos con Henry Percy, esto va a ser importante más adelante, que no habían sido llevados a cabo por cuestiones logísticas, políticas, etc. Nada de esto tenía que ver con amor ni que te caiga bien la persona. El rey cortejó a Ana Bolena por años y cuando finalmente decidió que quería separarse de Catalina para casarse con ella, pidió al Papa una anulación de su matrimonio. El Papa, que no tenía ninguna intención política en enemistarse a toda España dándole una anulación, le niega el pedido. Y en ese momento a Enrique se le ocurre una idea que no se le había ocurrido antes. Él es el rey y puede hacer lo que quiera. Así que se proclama a sí mismo como el representante de Dios en Inglaterra y empieza lo que hasta el día de hoy es la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana. Anula su matrimonio con Catalina y se casa con Ana Bolena. Pero lamentablemente luego de solo 3 años, Enrique comenzó a resentir a Ana Bolena y a posar su atención en una de las damas de compañía de Ana Bolena, Jane Seymour. Este resentimiento contra Ana tenía 2 grandes causas. Uno, políticas, porque se involucraba mucho con todo lo que tenía que ver con la reforma y esto le consiguió enemigos políticos. Y por el otro lado, el hecho que después de 3 años tenían una bella hija llamada Elizabeth y no un hijo llamado Elisabeto. Así que la historia lamentablemente se repite. Enrique comienza a cortejar a Jane Seymour y para deshacerse de Ana es falsamente acusada de adulterio junto con otros 5 hombres y condenada a muerte. Estos otros 5 hombres eran su propio hermano, George Boleyn, 3 hombres de los cuales el rey quería deshacerse anyways, y el pobre músico de corte Mark Smeaton. Imagínate ir a tocar a la fiesta de alguien y quedar involucrado en el medio del drama familiar. Justicia para Mark Smeaton. Ana Bolena es ejecutada junto con estos otros 5 hombres y Jane Seymour se convierte en la tercera esposa de Enrique VIII, finalmente dándole un heredero varón. Spoiler alert, heredero varón que murió joven y no pasó la historia y va a ser la mismísima hija de Ana Bolena quien se convierta en Elizabeth I, una de las reinas y regentes más exitosos de toda Inglaterra. En el medio reinó María y fue un periodo tan sangriento que es el motivo por el cual existe la frase y el trago Bloody Mary. Habiendo dicho todo esto, veamos ahora cómo Donizetti elige contar esta historia. La ópera es una especie de cuadrado amoroso entre Ana Bolena, el rey Enrico, Joanna Seymour, la dama de cortesía y la nueva amante de Enrico, y Ricardo Percy, el primer amor de Ana Bolena. Así que me voy a enfocar en la relación entre Ana Bolena y estos 3 personajes. La diferencia más grande que tiene la ópera con relación a todas las otras Ana Bolenas que me he visto es justamente la relación y las personalidades de Ana Bolena y Joanna Seymour. Si tomamos algunos ejemplos de cine y televisión, Ana Bolena tiende a ser caracterizada como la mujer tentadora, algo manipuladora, que convence a Enrique de separarse de la iglesia, y Jane Seymour tiende a ser retratada como todo lo contrario, una persona buena, pura, virginal, que no podría nunca lastimar ni a un animalillo. La típica contraposición entre Betty y Verónica, la Madonna y esta Madonna, o estas 2 Taylor Swift. Y la relación entre ambas suele ser retratada como o completa enemistad o inexistente. Pero la ópera no idealiza ninguna de las 2. Nos muestra una Ana Bolena abatida, injustamente acusada y a punto de enfrentar una condena terrible, pero que a la vez reconoce haber tenido una ambición desmedida y haber caído en la ruina por ello. Y por el otro lado, una Jane Seymour que no solamente es un personaje bueno, puro y leal, sino que está carcomido por la culpa, que muestra respeto y amor hacia con Ana Bolena, que se siente culpable por ser la nueva querida del rey, pero que a la vez tiene ambiciones, quiere ser reina,
Bolena quiere la fama. Una de las escenas más largas y más climáticas de toda la ópera es cuando Jane Seymour le confiesa ser ella la rival de Ana Bolena, ser ella quien está a punto de reemplazarla y quien indirectamente la está llevando a la ruina. Y aunque Ana inicialmente desata toda su ira y la maldice, luego se arrepiente y decide perdonarla, desearle prosperidad e ir hacia su propia muerte sin ningún rencor. Y porque al final del día, si hay que enojarse con alguien, enojémonos con Enrique. Las cosas como son. Otro de los personajes importantes para Ana Bolena en la ópera es Percy, su primer amor. Y aunque acá es donde Donizetti se toma más licencias poéticas, porque no es muy historically accurate todo lo que sucede, sí nos sirve para hablar de un punto importante sobre cómo se cuenta la historia de Ana Bolena, que es su culpabilidad. En la ópera, Percy es traído del exilio de vuelta a Inglaterra a pedido del rey, que está tratando de generar alguna situación comprometedora para Ana para poder acusarla y condenarla. Pero en la ópera Ana es completamente inocente, no cede a los intentos de Percy y es justamente encontrada en una situación que parece comprometedora que lleva a que se la pueda condenar. Ahora bien, la culpabilidad de Ana Bolena con respecto a estos cargos de adulterio varía bastante dependiendo de qué película o serie de televisión estemos viendo. Van desde ser completamente inocente a The Tudors, en los cuales, si bien es inocente de adulterio, es culpable de ser demasiado seductora o de ser muy laxa para con las reglas de decoro de la corte de Inglaterra. Y en el lado opuesto y perturbador del espectro tenemos a la otra Bolena, en la cual si bien no llega a cometer incesto, sí llega a tener la idea de cometerlo. Lo que sí es bastante correcto en la otra Bolena es el hecho de que Percy no solo no la sigue amando toda la vida, sino que es uno de los miembros del jurado que ayuda a condenarla. Ouch. Así que aunque no sea la versión más históricamente correcta, quedémonos con el Percy de la ópera, que además es usado por Donizetti para generar una reflexión sobre lo que podría haber sido, sobre lo que la vida de Ana podría haber sido si hubiese decidido casarse con Percy en vez de, como ella misma dice, perseguir una corona que terminó siendo una corona de espinas. Y hablando de la corona, nos queda por discutir la relación entre Ana y Enrico, el rey. A decir verdad, en la ópera Ana y Enrico interactúan bastante poco. Hay mucha más interacción entre Enrico y Giovanna. E incluso el personaje de músico de corte, Mark Smeaton, tiene más áreas que el propio rey. Así que quizás al final sí hubo justicia para Mark Smeaton. Pero en el momento más clave de interacción entre Ana y Enrico, Donizetti nos muestra una Ana desafiante, una Ana que le dice al propio Enrico en la cara que hubiese hecho mejor casándose con alguien puro y bueno de corazón como Percy. Es bastante distinto al approach que tiene la Ana de las series y las películas, en las cuales más bien suplica por su vida, suplica por una condena más leve, porque recordemos, Ana Bolena fue la primera reina en ser decapitada, pero lo que sí sabemos por seguro, que está muy documentado y que suele ser muy bien retratado en cine y televisión, es que Ana Bolena caminó hacia su propia muerte con mucha compostura y dignidad, llegó hasta bendecir al rey enfrente de todos y aceptar su condena. La ópera no nos muestra de manera concreta su propia muerte y se toma su última licencia para escribir una de las trademarks donizettianas, que es una escena de la locura. Aunque no enloquece completamente como sucede en Lucia de Lammermoor, sí entra y sale de un estado de soñolencia, de imaginar que está en el casamiento con Percy en vez de estar enfrentando su propia muerte. ¿Quién puede decirle que no a una escena de la locura donizettiana? Yo no. Esto es todo por hoy. No se pierdan Ana Bolena de Donizetti en Les Arts Valencia.